Bienvenidos a Forum, Estrategia de Divulgación del Conocimiento Sociojurídico. En esta edición nos acompaña el maestro en estudios penales José Fernando Ortega Cortés. Le proponemos hablar de diversos tópicos. El primero de ellos, la expedición del Código de Policía, el nuevo procedimiento penal abreviado y algunos temas de populismo punitivo. Bienvenido, maestro Ortega. Muy buenos días, mi doctor Milton, para usted y para la amable audiencia. El primer tópico que le propongo es el Código de Policía. Se ha hablado mucho de la expedición y el verdadero fin de esta norma y se ha considerado por algunos una extralimitación legislativa, ya que se considera que el Código de Policía no puede tocar las garantías constitucionales. ¿Qué podemos entender por Código de Policía? ¿Cuál debe ser la verdadera finalidad de este tipo de normas? Bueno, mi doctor Milton, un Código de Policía debe ser un conjunto de principios, de normas y de reglas que deben tener una finalidad de tipo preventivo, educativo y formativo. Que sea una extralimitación de carácter legislativo, pues no me parece tanto, pues porque el legislador con su poder de configuración puede elaborar códigos. Lo que sí me parece es que un código de policía debe ser ante todo un manual de convivencia. Y el código de policía que nosotros estamos implementando es ante todo un conjunto, un elenco de normas más bien de carácter prohibitivo. Entonces yo creo que se va perdiendo como la esencia en realidad de lo que es ser un código de policía en un Estado social y democrático de derecho, que se funda en el respeto de la dignidad humana y que debe hacer prevalecer el respeto por los derechos fundamentales y que la limitación, la injerencia, la intromisión que se haga en los mismos sea con criterios de necesidad, ponderación, capacidad de motivación y utilidad. Entonces, la verdad, la expectativa que teníamos nosotros los colombianos con ese nuevo Código de Policía sí queda un poco frustrada porque ese elenco normativo le confiere a las autoridades de policía unas atribuciones que yo creo que ya habían sido superadas. Estamos haciendo como una regresión, porque es que realmente la injerencia en los derechos fundamentales requiere la intervención del mandato jurisdiccional. O sea, la protección de los derechos fundamentales llega al punto de que, para efectos de su limitación, solo los jueces de la República debieran ser por el principio de reserva judicial para que esto sea estricta jurisdiccionalidad y no mera legalidad. Entonces, hay una legalidad en términos de esas normas del Código de Policía, sin embargo, me parece que desbordan los mandatos constitucionales. En ese sentido, el legislador puede optar por encomendarle tareas a muchos funcionarios en el marco del Estado, pero en este caso le está encomendando a algunas autoridades administrativas, autoridades de policía, la valoración de expresiones tales como fines legítimos para que las personas se puedan reunir o se puedan manifestar. Usted ahorita mencionaba, nosotros en muchos casos aún no valoramos el alcance y el verdadero valor de muchas garantías, por ejemplo, como la protección del domicilio. En ese marco de cosas, ¿qué podemos entender por fin legítimo y qué peligros trae que esa valoración la haga un funcionario de policía o un funcionario administrativo? Mi doctor Milton, a partir de la Constitución de 1991, Colombia tiene un nuevo programa político. Ese programa político que conlleva unos mandatos de optimización para hacer realidad esas promesas constitucionales, tiene establecida una estructura en clave de valores, principios, derechos y deberes. Todo lo que tiene que ver con lo legítimo me parece que está ligado a los valores superiores que están en el preámbulo de la Constitución. Me parece que la Constitución del 91 nos permite hacer una muy buena diferenciación entre lo que es lo legítimo y lo que es legal, para entender la trascendencia de lo legítimo. Porque es que lo legítimo nos permite concluir que el comportamiento que se lleva a cabo por los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos debe ser acorde y conforme a la Constitución. Entonces yo creo que
es entender un poco que el ejercicio de los derechos debe ser admisible en términos constitucionales, debe armonizar con los mandatos constitucionales, debe permitir un ejercicio de ponderación entre el ejercicio de los derechos y también el cumplimiento de unos deberes. Por ejemplo, usted tiene el derecho de reunión, que es una manera de expresar colectivamente las opiniones, pero igual ese libre ejercicio del derecho de reunión lleva aparejado el cumplimiento de unos deberes, que es el respeto por los derechos de los demás. Entonces, en ese ejercicio de ponderación es donde empieza a vislumbrarse la calificación de hasta dónde el ejercicio debe ser legítimo, hasta dónde en realidad el ejercicio de los derechos conlleva unos fines admisibles en el correcto sentido de lo que pretende la Constitución, sea el entendimiento del ejercicio de esos derechos, porque de todas maneras no hay derechos absolutos, los derechos pueden ser limitados. Entonces, ¿qué mejor manera que al permitir el ejercicio, también entender que lo legítimo permite ponderar hasta dónde el ejercicio de ese derecho es admisible conforme a la Constitución? Las nuevas generaciones olvidan, incluso me atrevo a decir, no tienen en cuenta estos datos, que los cuerpos de policía y los órganos de seguridad fueron protagonistas en la violación de derechos humanos en nuestro país. Por solo dar un dato histórico, en los años 60 a 80, la violación de derechos humanos fue masiva, las penas de muerte extrajudicial, las desapariciones. Este nuevo código no puede ayudar a retornar a un nuevo autoritarismo policial y, como usted lo señalaba ya, a superar de forma negativa la nueva cultura constitucional. Doctor Milton, esas épocas aciagas a las que usted refirió, que me acuerdan los años en que iniciaba el ejercicio de la profesión como abogado en asuntos penales, nos dejó una impronta que no podemos repetir. Es nunca más esas violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo en algún periodo de nuestra historia, cuando existían, por ejemplo, las brigadas de institutos militares, y recuerdo yo que fueron emblemáticas, por decirlo de alguna manera, las sentencias del Consejo de Estado en ese momento, donde se condenaba al Estado colombiano por el delito de tortura. Sí, fue muy importante para el Estado colombiano que el Consejo de Estado en esas decisiones sí dejara plasmado de que no se podía permitir el ejercicio abusivo y arbitrario de las autoridades de policía o de las autoridades militares. Creería que esas épocas fueron superadas, creería que precisamente después de la Constitución del 91, inclusive la misma institución policial ha tenido una transformación. Sin embargo, a mí me parece interesante ese llamado de atención que usted hace en el sentido de que entregarle un código de policía con esas posibilidades de hacer injerencia en el núcleo esencial de ciertos derechos fundamentales es un autoritarismo. Puede que ya no en esa dimensión que se vivió en los años 70, en los años 80, pero sí puede conllevar que eso que habíamos ganado los ciudadanos de habernos tomado los derechos en serio, como dice el profesor Dworkin, de tomarnos los derechos en serio, sí puede haberse afectado ahora por razón de esas facultades que se le están dando a las autoridades de policía y que me parece que, repito, debieron haber sido más de carácter preventivo, formativo, educativo y que conllevan como cierta imposición impositiva del ejercicio de la autoridad. Entonces, estoy de acuerdo con usted de que puede haber una regresión, no en el nivel y en ese sentido de que las fuerzas militares y las autoridades de policía hubieran conllevado inclusive a cabo comportamientos que se configuraban en delitos, pero sí pueden volver a cierta forma de autoritarismo, es verdad. Pasemos a otro tópico. La comunidad jurídica en este momento se encuentra tratando de comprender una nueva regulación en materia penal,
que es la ley de pequeñas causas. ¿Cuál es la filosofía de esa nueva ley? ¿Qué puede esperar la comunidad jurídica del verdadero fin que señaló el legislador con esta regulación? Doctor Milton, el espíritu que impulsó la reforma al Código de Procedimiento Penal con lo que se ha dado en llamar ley de pequeñas causas o procedimiento abreviado con acusador privado, tiene una finalidad que es la descongestión del sistema penal oral acusatorio que se consagró en la Ley 906 del 2004. Esa Ley 906 del 2004 que contiene un nuevo modelo de procesamiento en términos de investigación, acusación y juzgamiento, ha colapsado un sistema que no entendió la filosofía que inspiraba realmente el tener un método de investigación y juzgamiento que procurara la materialización de una pronta y eficaz administración de justicia. Entonces ahora, la verdad, la ley de pequeñas causas lo que pretende es quitarle a la Fiscalía General de la Nación un exceso de carga laboral, porque todos los procesos ahora están cumpliendo con los dos momentos de investigación y acusación que conllevan el juzgamiento y que el proceso termine con una sentencia en un trámite de carácter ordinario, y el procedimiento abreviado lo que busca es que se concentre la actuación, que se obtenga una pronta y cumplida justicia con unas sentencias más rápidas. Sin embargo, a mi modo de ver, llamarlo de pequeñas causas es darle un tratamiento desigual. Es decir, hay un derecho penal que aplica de una manera preferencial frente a unos delitos y otros delitos que en realidad, si no ameritan una imposición de una sanción, entonces una solución político-criminal hubiera sido más bien la descriminalización o la despenalización, porque aquí lo que estamos es incorporando un procedimiento breve, sumario, pero que en realidad yo creo que no es tampoco la solución que estaba esperando el sistema judicial. Y me preocupa además que el sistema procesal, que desde la Constitución le dio la facultad a la Fiscalía General de la Nación de ser la titular en el ejercicio de la acción penal, ahora le permita a la Fiscalía que entonces le cambie la connotación de pública a la acción penal para transformarla en una acción privada y permitir que a través de la figura del acusador privado, entonces se busque como la tutela judicial efectiva de los derechos de las víctimas, cuando me parece a mí que esa es una labor y una misión que debe estar encomendada a la Fiscalía General de la Nación. Entonces yo hubiera sido más bien partidario de que se hubiera descriminalizado, que se hubiera despenalizado, y no que ahora pues coloquen a la ciudadanía, a las víctimas de los delitos, a tener que contratar un abogado que haga las veces de acusador privado. Justamente, ¿qué alcances tiene y limitaciones específicamente ese acusador privado? ¿Y qué impacto tiene eso en el derecho fundamental de acción, específicamente en la acción penal? El acusador privado va a hacer las veces de fiscal en ese procedimiento abreviado y va a tener unas facultades que le han sido otorgadas por la ley. Sin embargo, su actuación no puede ser tampoco como de forma tan independiente de la Fiscalía General de la Nación, porque hay actuaciones de la Fiscalía General de la Nación que deben ser controladas a posteriori por los jueces con función de control de garantías, lo que implicaría aquí que el acusador privado también, cuando trate de llevar a cabo actuaciones que puedan afectar derechos fundamentales, tiene que acudir otra vez por intermedio del fiscal ante el juez con función de control de garantías para efectos de que sea él el que autorice la injerencia en los derechos fundamentales. Porque el fiscal conservó ciertas facultades de carácter judicial, pero tiene una limitación con el juez de control de garantías en su actuación, que es el juez de la investigación. El investigador privado, el acusador privado,
que precisamente forman un equipo de trabajo, ¿sí? Tienen que actuar con base en los criterios establecidos también por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por unos mandatos que están como norma rectora en el Código de Procedimiento Penal, que son los moduladores de la actividad investigativa, y por lo tanto, pues, ahí va a tener una talanquera también el acusador privado. Y, pues no sé, a mí me parece que el derecho de acceso a la administración judicial, el derecho de acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva, me parece que sufren un menoscabo. A mí me parece que los ciudadanos, con fundamento en el artículo 229 de la Constitución, deben poder exigir de las autoridades estatales, porque es que la actuación penal tiene tres exclusividades: la exclusividad estatal, la exclusividad judicial y jurisdiccional y la exclusividad procesal. Entonces me parece que de alguna manera se empieza a desdibujar ese monopolio en el ejercicio de la acción penal, entregándosela a los particulares. Cuando el fiscal puede en realidad casi que renunciar al ejercicio de la acción penal, pues porque le da la connotación de privada y se le entrega en el ejercicio a un acusador privado, me parece que el Estado está como entregándole parte de su responsabilidad en la tutela judicial efectiva y en la garantía del derecho de acción de los ciudadanos a los particulares. Es un poco la privatización del derecho penal. El derecho penal ha tenido una característica, y es de que es un derecho público, y nosotros estamos estamos asistiendo a la privatización del derecho penal, y casi que en muchos casos a la administrativización del derecho penal. Y a mí no me parece. A mí me parece que el derecho penal, como ejercicio del ius persiguiendi y del ius puniendi, le pertenece al Estado. Usted ahorita tocaba una temática que es muy polémica en Colombia: despenalizar o incrementar el poder punitivo del Estado. Y justamente el camino que recorremos nosotros a diario con nuestro legislador como representante popular es el contrario. Cada vez hay más penas, cada vez hay nuevas tipicidades, y eso responde a lo que se ha clasificado en la doctrina o en la dogmática penal como populismo punitivo. Son los casos del feminicidio, el incremento de penas para el acceso carnal violento sobre menores de edad y otros tantos casos. ¿A qué debemos ese carácter populista, punitivo? ¿A la falta de una política criminal unificada? ¿O eso tiene que ver mucho con la inmadurez democrática que tenemos? Es decir, que el legislador responde a los sentimientos o a la cólera transitoria que pueda tener el pueblo respecto a alguno de estos fenómenos. Mi doctor Milton, qué contexto tan interesante el que usted acaba de proponer para hacer una reflexión. Me permite inclusive traer a colación unos antecedentes de carácter histórico, un referente en la historia del derecho penal. El libro de César Márquez de Beccaria, de los delitos y de las penas, como propuesta a la humanización del derecho penal, que allá está el nivel de fundamentación de todo lo que se llama el derecho penal liberal, el derecho penal de las garantías. En mi época, en el año 1980, cuando iniciaba mis estudios en la Facultad de Derecho, aquí en la Universidad de Caldas, uno de mis maestros, por fortuna he tenido varios, uno de mis maestros del derecho penal nos decía, enseñándonos el Código Penal, y nos mostraba un pequeño catálogo de delitos donde estaba el contenido del decreto 100 del 80, y él nos decía: los delitos deben ser pequeñas islas en el mar de la libertad. Hoy, a contrario sensu de esa propuesta, nosotros, acudiendo a lo que se llama en la dogmática penal las otras velocidades del derecho penal, hemos pasado por la velocidad del derecho penal expansivo a el derecho penal del enemigo, que es precisamente el fundamento del derecho penal, el derecho penal sancionador en términos de maximización del derecho penal y populismo punitivo.
Hoy lo que nos tendríamos que preguntar en el año 2017 es ¿qué no es delito? Casi que cada ciudadano va a tener que andar con un abogado penalista para estarle preguntando qué es lo que no es delito. Porque en el ejercicio de los derechos y en esa misión de protección de los derechos fundamentales, las comunidades cada una viene y reclama como su porción que le toca frente al derecho penal. Entonces, el derecho penal del medio ambiente, el derecho penal de los animales, el derecho penal de las mujeres. Entonces hay una inflación de derecho penal que permite la expansión del derecho penal, que permite la maximización del derecho penal, el derecho penal máximo. Y la gente confunde justicia penal con derecho penal. Y la gente cree que realmente el derecho penal es para imponer penas. La gente no ha podido entender en el común que es que el derecho penal es un derecho penal que regula los conflictos sociales, que regula un fenómeno social que es el delito, pero que no necesariamente conlleva la imposición de una pena. Y nosotros hemos entrado en una sociedad casi que enferma de pena. Aquí la gente, si hablan de un delito y no ven que detienen preventivamente o encarcelan a alguien para imponerle una pena, que no se hizo justicia. Entonces el populismo punitivo es toda una ideología, ¿sí?, que ha venido a desconocer todos los avances que se habían hecho en materia de derecho penal liberal y de derecho penal garantista. Mi doctor Milton, creería como abogado penalista que no existe ninguna sociedad que pueda existir sin derecho penal, pero no pudiendo eliminar el derecho penal, tenemos que tratar de hacer un mejor derecho penal. Y el mejor derecho penal no se hace imponiendo penas. Se hace teniendo una política criminal diferente, una política criminal como una verdadera política pública, no como una política criminal, mejor dicho, lo que llaman hoy la politiquería criminal, una política criminal zigzagueante que ha permitido que con base en esa ideología del populismo punitivo se hagan campañas políticas, ¿sí?, y se consigan votos. Y se consiga que la sociedad diga que se siente segura si en realidad se imponen buenas penas y se encarcela a la gente, ¿sí? Entonces, el populismo punitivo es una bandera hoy de la gente que desconoce todo lo que hemos recorrido, que son prácticamente más de 800 años tratando de buscar un mejor derecho penal, ¿sí? Y hoy lo que tenemos, en vez de un derecho penal mínimo, es un derecho penal máximo, que implica un recorte de garantías y la restricción en el ejercicio de los derechos. Entonces, me preocupa mucho esa tendencia del populismo punitivo. Tengo que aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta. Muchas personas dicen que el esquema que se está presentando, por ejemplo, la ley de amnistía, e incluso la Justicia Especial para la Paz que apenas estamos tratando de consolidar, no es verdadera justicia. ¿Qué podemos decir al respecto desde los estudios penales? Doctor Milton, empecemos por decir lo siguiente. La justicia es un deseo. La injusticia es una experiencia. La justicia es un valor que hay que tratar de aproximarlo a la realidad social para solucionar los conflictos. La amnistía, el indulto, la justicia transicional son expresiones de unas formas especiales de justicia. Porque es que a mí me parece que nosotros hoy podemos hablar de muchas clases de justicia. Podemos hablar de justicia retributiva, de justicia conmutativa, de justicia consensuada, de justicia premial, de justicia transicional. Y creo que todas ellas nos permiten dar una idea de que la sociedad lo que procura es que a través del derecho se solucionen los conflictos y que con la aplicación del derecho se materialice la justicia. O sea, el derecho es el mejor instrumento para la convivencia en sociedad. Por eso nosotros los abogados entendemos de verdad la ley como norma, lenguaje
interpretación, aplicación de unos mandatos que permiten la solución de los conflictos. Entonces, la justicia es una aspiración. La justicia es el destino normal del derecho. Y el derecho que nos debe servir es para generar soluciones y buscar una paz social, un estado de bienestar. Mucha gente no entenderá y mucha gente querrá que todos los que se consideren infractores de la ley penal, todos los que se consideren autores de delitos, deban ser castigados con pena de prisión. Pero eso lo que nos va a permitir a nosotros los abogados es que a partir de esas nuevas expresiones de justicia hagamos una reconceptualización del concepto de pena. El concepto de pena que nosotros manejamos en Colombia, mi doctor Milton, es un concepto de pena medieval. La cárcel es una herramienta medieval. La cárcel está demostrado que no ha servido para cumplir con ninguno de los fines ni las funciones de la pena. Y tenemos que ensayar otras formas de justicia y otras formas de pena. Entonces, pero yo creo que ahí es donde es importante que nosotros hagamos todos estos ejercicios para tratar de hacer pedagogía con la comunidad, de que entiendan que es que derecho, justicia, derecho penal no significan cárcel. Gracias, maestro, por sus reflexiones. Esperamos que este debate haya contribuido a su conocimiento y, desde luego, a la crítica de las decisiones que a diario se toman. Mil gracias a todos.